Muy buenas noches, mis queridos hermanos, a toda la familia de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Un gran saludo a los que nos escuchan de parte de nuestra iglesia. Bienvenidos sean a este espacio donde consideramos las enseñanzas de la palabra de Dios en un ratito todas las noches de la semana a esta hora. Bienvenidos. Hoy 16 de agosto en la noche vamos a considerar un pasaje en Lucas 16 sobre una parábola, pero antes les platico que cuando yo estaba trabajando, tratando de escribir letra para cantos para los niños en las escuelitas bíblicas, estaba buscando mensajes con palabras fuera de lo común y que sean muy interesantes. Me acordé de un pasaje en 1 de Timoteo 3:16 que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabra, misterio. Y la busqué en la concordancia bíblica y para mi sorpresa aparece más veces de lo que yo esperaba, unas 36 veces. De esas 36 veces, básicamente son tres categorías. La mayoría de las veces la palabra misterio se refiere a la redención, como lo dice el pasaje en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es sobre la encarnación de Cristo, sobre su muerte en nuestro lugar, sobre su resurrección y victoria sobre la muerte. A eso se refiere como el gran misterio que estaba oculto por los siglos y ha sido revelado. Otra categoría son los mensajes tan enigmáticos en el libro de Daniel y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Muchos misterios ahí. Pero hay otra categoría de misterios, como la que encontramos en Lucas 8, versículo 10, que dice así: y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Las parábolas también son una especie de misterio dentro de las escrituras. Y hay unas que no son tan misteriosas, pero una que otra parábola son realmente difíciles, por lo menos para mí, de interpretar. Y hoy solamente vamos a asomarnos a la superficie de una de ellas, la de Lucas 16, del 1 al 15, la parábola del mayordomo infiel. Vamos a leerla. Los primeros 4 versículos explican la escena. Los versículos del 5 al 9 ya narran la acción de este mayordomo supuestamente llamado infiel. Ahorita vamos a ver por qué. Y los versículos del 10 al 15 dan enseñanzas sobre el Señor Jesús. Los primeros versículos explican el contexto de esta narrativa. Los versículos del 4, 5 como al 9 explican las acciones de este mayordomo infiel y qué es lo que podemos aprender de allí. Los últimos 5 versículos del 10 al 15, 6 versículos, dan conclusiones y observaciones del Señor Jesucristo acerca de este episodio. Vamos a leer Lucas 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe
50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nunca falta. Así, Señor, que tampoco falte nuestra atención, nuestro oído dócil, nuestra mente comprometida a escudriñar tus escrituras, nuestro corazón abierto, nuestra voluntad dispuesta a responder. Bendice a mis hermanos que aquí están conmigo en este momento a través de las redes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues algunas parábolas son difíciles de comprender. Esta es para mí la más desafiante. El mayordomo infiel es el subtítulo que se le agregó a manera de edición. No viene el calificativo de infiel en el texto realmente aplicándose al mayordomo. Y es extraña esta parábola porque parece indicar que es el villano de la historia de quien debemos aprender. Eso ya es en sí algo muy irónico. La dificultad de interpretar una parábola muchas veces se relaciona con nuestro contexto histórico. El hecho de que hoy vivimos en una época muy distinta a la época en la que se escribió esta narrativa nos dificulta el poder interpretarlo. Vamos primero a ver un ejemplo de otra parábola muy relacionada, la parábola de los talentos, donde le fueron repartidos talentos a 3 individuos, 2 de ellos los multiplicaron, pero el que recibió un solo talento lo escondió. Y al final, cuando vino el juez, el dueño de los talentos condenó al que no había multiplicado su talento, al que lo escondió. Y después dice que por lo menos, así lo mínimo, lo hubiera puesto en el banco para que generara intereses. Bueno, pues para mí siempre fue conflictivo interpretar eso, porque ¿cómo regañas a alguien que simplemente guardó el dinero? ¿Cómo regañas a alguien que no lo gastó? ¿Y cómo presentas el ahorro que en la década en que yo crecí, los 90s, era una virtud muy elevada? El ahorro, y ahí se presenta como algo mediocre, lo mínimo que debiste haber hecho. Bueno, lo que pasa es que en la década de los 80s, conocida como la década del despilfarro en los Estados Unidos, y por ende en todo el mundo se maneja una narrativa derivada, aunque la realidad económica en México y en otros países sea muy diferente. Pero el despilfarro de los 80s, la época del auge de los centros comerciales, que hoy ya no son tan rentables, es cuando surgió la minivan o el mamamóvil, el carro casa para centros urbanos, que es lo más lejos que hemos estado del ideal de la bicicleta o de andar a pie. Pues en ese contexto de tanto despilfarro, era una virtud no gastar dinero, ahorrar.
dejar tu dinero guardado en casa en alcancía o meterlo al banco aún mejor, y el banco daba más intereses, por cierto, según me cuentan. Hoy en día ya el ahorro es otra vez algo muy mediocre, donde se nos invita a invertir en monedas digitales o monedas reales, cediendo la disponibilidad de cualquier dinero durante plazo mediano o largo para poder generar rendimiento. El que no lo hace así, diría un embajador, si no lo hago así, ¿para qué nací? Se nos incentiva a invertir de esa manera, ya no a ahorrar, eso es muy mediocre. Bueno, entonces ya no hay tanto conflicto en entender el regaño al que no multiplicó su talento, como lo había antes. Regresando a nuestra parábola del mayordomo infiel, que por cierto es solamente en el subtítulo, en el encabezado de la parábola, lo cual fue añadido como una frase editorial, no está en el texto llamarle infiel a ese mayordomo, aunque sí lo llama mayordomo malo. Pues recordemos que aunque él parece estar haciendo algo malo al perdonar porcentajes de la deuda de los que le debían a su señor, no a él, recordemos que en la ley de los israelitas cada 50 años había un perdón de deudas. Entonces probablemente este mayordomo solamente estaba jugando con el panorama que ya existía, y quizás estaba adelantando un perdón algún tiempo, lo cual lograba sus objetivos sin transgredir realmente a su amo. Y al final fue felicitado por el mismo amo, a quien aparentemente estaba desfalcando. Así que tengamos los ojos muy abiertos al entender este tipo de parábolas y seguirlas estudiando. Sin embargo, tenemos que rescatar virtudes de este mayordomo. Ya dije, es irónico que tengamos que aprender del que parece ser el villano de la historia, pero quizás no es tanto así. Sin embargo, hay una pequeña lista de virtudes que tengo aquí. La primera es que este mayordomo fue capaz de hacer un análisis y un diagnóstico de su momento presente, de la actualidad y hacia el futuro. Él vio la situación, se imaginó las posibilidades que vendrían y dijo, tengo que modificar lo que está pasando. Si extrapoláramos lo que el mayordomo hizo en pequeño y lo ampliamos como un concepto grande, yo lo llamaría la visión de desarrollo. Tuvo una visión de desarrollo. Para entender qué es esto, primero hay que preguntarnos qué es el desarrollo. Y el desarrollo es el proceso de evolución hacia una meta, y en esa meta tiene que haber un balance de por lo menos 3 índices: la vida y la salud, el bienestar, la calidad de vida y la educación, el conocimiento, la destreza. Si no hay una de esas 3, no podemos hablar de un desarrollo completo. Por ejemplo, hay países donde hay posibilidad de mucha educación, donde a lo mejor pueden llevar una vida sana y longeva, pero la situación económica es muy precaria. El desarrollo de ese país no es satisfactorio. O podría haber un país, una zona rural, donde la esperanza de vida es muy buena, donde hay recursos para todas las necesidades, pero no hay la exigencia de las posibilidades creativas del ser humano, las posibilidades laborales, atléticas, el expandir, el usar todo tu potencial. Tampoco es completo el desarrollo en ese lugar. Tienen que ser los 3 índices de manera balanceada. Lo menciono porque esto se aplica también a México, a nuestro país, se aplica a nuestra ciudad, se aplica a nuestra iglesia. Hay que preguntarnos si, por ejemplo, nuestros jóvenes están siendo desafiados a usar sus talentos, sus destrezas, su intelecto en los ministerios de la iglesia. Y si no es así, nos hace falta desarrollo. Y depende de nosotros, así como en este caso dependió del mayordomo, analizar, diagnosticar su presente y su futuro y modificar las condiciones de acuerdo a sus posibilidades.
Este mayordomo fue llamado sagaz, muy sagaz, inteligente, hábil, atrevido, valiente. Hay otro pasaje en las Escrituras en el que el Señor Jesús nos llama a ser astutos como serpientes, mansos como ovejas, pero astutos como la serpiente. Y aquí hay un pasaje, regresando a Lucas 16, que hace una diferenciación entre los hijos de este siglo y los hijos de luz, entre la cultura general que nos rodea y el pueblo de Dios. Y sorpresivamente dice que son más capaces de lograr un buen desarrollo, una mayor visión de desarrollo entre los hijos de este siglo que entre los hijos de luz. Quizás 2000 años después, ese sigue siendo el caso, que la visión de desarrollo es más fuerte afuera, en el mundo secular, que lo que nosotros hacemos internamente, y eso no está bien. Otro aspecto interesante es la actitud que tienen respecto al dinero en esta parábola. Hay un desapego al dinero por parte del mayordomo. Estaba dispuesto a hacer sacrificios, a hacer rebajas en las ganancias o en el pago de deudas, con tal de lograr un objetivo mayor, que era su seguridad futura. También hay un desdén del sistema económico porque se le llama a las riquezas injustas. Y siendo un sistema corrompido de riquezas injustas donde dominan el abuso, el engaño, sin duda se nos invita a no fijar nuestros ojos, nuestro corazón en las riquezas o en el dinero. Más explícitamente dice ahí el pasaje: ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que marcar una diferencia muy clara ahí. Finalmente quiero cerrar con este dictamen que vuelve a recordar a la parábola de los talentos, donde dice: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Allá dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y lo interesante es que el que es fiel en lo poco no significa que no se robó eso poco y ya por eso fue fiel. No, el que es fiel en lo poco es el que logra multiplicar eso poco. Y el que no logra multiplicar lo poco que tenía, no es considerado fiel. Entonces ahí es un concepto muy exigente, es un concepto que se aplica a nosotros y que yo les invito a considerarlo hoy, a aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestra iglesia, a nuestro México. Que el Señor los bendiga.